Bueno, buenas noches compañeras, buenas noches compañeros, ¿cómo andas Camilo? ¿Cómo anda Rafa? ¿Todo bien? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo y mirando. Estamos en Tribuna TV, el programa del Partido de los Trabajadores, y bueno, en un día especial porque hoy finalmente, después de muchas demoras, de muchas maniobras, de muchos ataques, el día de hoy se presentó en la Corte Electoral la papeleta para las firmas, para juntar firmas por el plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria y por establecer la edad de retiro no más de 60 años y por supuesto en la mejora de las jubilaciones más bajas, es decir, el aumento de las jubilaciones mínimas y la eliminación del sistema privado de AFAP, ¿no? de los fondos previsionales. Es decir, que es una herramienta que se va a convertir en fundamental en esta campaña de firmas que requiere 270.000 firmas para el mes de abril. Y bueno, me parece que es una jornada importante para subrayar, ¿no? Sí, me parece muy positivo, realmente, bueno, una buena delegación de compañeros ahí, la foto veíamos en la corte, en la presentación, y creo que hacer hincapié en esto que marcás vos, ¿no, Rafa? Es decir, después de sortear toda una serie de obstáculos y de distintos ataques, y un fuego granado que se va a ir incrementando, ¿no? Todos estos días, la semana pasada ha sido, y esta semana ha sido muy gráfico en ese sentido, ¿no? Es decir, el ataque del conjunto del régimen político es diputado, senador, legislador, ministro a la papeleta y con todos los recursos, ¿no? O sea, con todos los recursos morales e inmorales, ¿no? Entonces me parece que la presentación es bien importante esto. Creo que abre una nueva etapa. Y bueno, y se calcula unas 2 semanas o 3 para que la corte se expida, más o menos. Así que creo que ya con la papeleta en la calle, la actividad, la movilización es otra, ¿verdad? Sí, se supone que para el plebiscito que impulsa Manini Ríos y algunos otros demoraron una semana, así que no deberían demorar más. Bien. Eso es lo que escuché en el día de hoy. Yo creo que es importante subrayar que la ley del gobierno, la ley de la derecha de reforma jubilatoria se aprobó el 2 de mayo. Es decir, han pasado más de 4 meses en el cual esta discusión tuvo que sortear, la discusión a nivel de sindicatos, del PIT-CNT, los ataques desde el gobierno, de los grandes medios de comunicación, también desde los llamados líderes del progresismo, ¿no? De centroizquierda en este país, que han salido a atacarlo y lo siguen atacando después de aprobado. Y se ha ido abriendo paso, ¿no? En ese proceso. Lo cual muestra que hay un núcleo fuerte de activistas, tanto sindicales, juveniles como de izquierda, que lo ven como un instrumento para reagruparse también, ¿no? Es decir, no solo expresa la bronca contra la ley jubilatoria y contra el propio gobierno, sino también una voluntad de no dejarse trampear por los propios líderes del llamado progresismo, ¿no? Y esto me parece que es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que bueno, eso es uno de los ejes en el que hacemos hincapié en el último número de nuestro periódico, que ya está en la calle hace un poco menos de una semana, que es justamente eso, ¿no? Es decir, la desconfianza que este activismo, este sector de compañeros que se ha puesto a la cabeza de la campaña, es una sana desconfianza, decíamos, ¿no? Una saludable desconfianza a la burocracia, que tuvo que operar una serie de realineamientos, ¿no? Durante todo este periodo, que de todas maneras la deja golpeada, ¿no? Es decir, veíamos la votación en la última mesa representativa con un sector que se opuso, ¿no? a la papeleta permanentemente, salió muy dañado, ¿no? En votos, en cantidad e incluso reculando, ¿no? Hoy veíamos a Gambera, de AEBU, que mencionábamos el programa pasado, fue una de las puntas de lanza del ataque dentro del movimiento obrero, del movimiento sindical contra el plebiscito, que reculó en chancleta. Sí, declarativamente, ¿no? Sí, exactamente. Son promesas que no van a cumplir, ¿no? Es decir, que van a juntar firmas, que van a hacer campaña. Se van a plegar. Están permanentemente bombardeando hasta el día de hoy desde estos sectores a este movimiento. O sea que no vamos a creerles de que realmente se van a poner a juntar firmas. Yo creo que es importante, primero que nada, recordar a los compañeros que cuando se inicia este movimiento, en realidad se inicia hasta antes de aprobada la ley. Sí.
¿no? Es decir, hay compañeros que han militado por esta iniciativa, por esta idea, que lo que visualizaban era que habían intentado hacer algo parecido en los 90, y que contra la reforma jubilatoria de Sanguinetti, del gobierno de los Colorados y Blancos del 95, segundo gobierno Sanguinetti, y en aquel momento le fue bloqueado, de hecho obstaculizado por el Frente Amplio, ¿no? Es decir, había sectores como el astorismo que defendían en el fondo un sistema mixto también, aunque después no podían ir a fondo en esa política, y entonces quedaron con la sangre en el ojo, ¿no? Entonces ya hace bastante algunos grupos de compañeros, no políticos, empezaron a plantear esta idea de que como había referentes tanto de la derecha como principalmente del Frente Amplio, ¿no? Que fueron los primeros que empezaron a hablar del aumento de la edad de retiro, es decir, Astori y Mujica fueron los primeros que prácticamente se animaron en público a decirlo, pero antes que ellos, yo quiero recordar que en el programa de gobierno de 2014 del Frente Amplio, y esto lo pueden comprobar los compañeros en la prensa, hasta en la Corte Electoral, si se consigue la copia de ese programa, ya se planteaba el aumento progresivo de la edad de retiro. No lo planteaba todavía ningún partido de la gran burguesía, y el frente de la pequeña burguesía, el frente preoperialista de la pequeña burguesía, que es el Frente Amplio, ya lo planteaba en 2014. Está un par de pasos adelante, digamos. A mí me parece que esto es muy importante, porque quiere decir que aquellos compañeros que dijeron vamos a intentar eliminar la SAFAP, porque después de 15 años de gobierno del Frente Amplio no se habían eliminado, no se habían tocado. De hecho, el gobierno de Mujica había autorizado hacer inversiones en el exterior a la SAFAP, si bien es cierto que solo en títulos públicos, no en las bolsas, no en cualquier tipo de documentos, digamos, de valores. Pero bueno, ya había ahí una política para expandir la SAFAP. Acá se planteaba entonces una iniciativa para revertir eso. Incluso antes que saliera la reforma, porque había compañeros que decían, bueno, salga o no salga la reforma jubilatoria, nosotros queremos ir contra la SAFAP. Nosotros como Partido de Trabajadores, desde el inicio dijimos, el eje acá es enfrentar esta ley del gobierno a través de la lucha, la movilización y la huelga general. Claramente, si ustedes van al sitio web del PT, recorren los Tribuna TV anteriores, van a ver que sistemáticamente nuestra política fue el impulso de la huelga, el plan de lucha, la huelga general, como mecanismo de lucha contra la reforma jubilatoria, y paralelamente nos integramos al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lanzó ATSS, que es el sindicato del BPS, de los trabajadores de la Seguridad Social, porque veíamos en esa campaña una posibilidad de justamente canalizar una movilización contra la jubilación privada y contra la reforma jubilatoria en las calles también, no solo a través de una recolección de firmas. En ese sentido, bueno, quiero señalar esto, ¿no? Es decir, hay medios de prensa que ahora parecen decir que la iniciativa pudo haber sido de Marcelo Abdala, ¿no? El otro día lo leí en El Observador, o de Rodríguez, que nunca me acuerdo el nombre. Gerardo Rodríguez. Gerardo, perdón, no lo quiero ningunear, es que me lo confundo con Guillermo y no lo quiero decir mal. Gerardo Rodríguez de Federación ANCAP, que es cierto que Federación ANCAP tuvo una posición proclive a esto hace tiempo, y él en particular, pero este movimiento nace sobre todo por el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Entonces me parece que esto hay que señalarlo, y que hubo una cantidad de maniobras para intentar impedirlo, ¿no? Es decir, entre otras, hubo un intento del Partido Comunista de buscar frenar este plebiscito tal cual venía y lanzar otro, repitiendo el mecanismo que había utilizado contra la ley de urgente consideración, ¿no? Que habían hecho frente a la LUC, donde el Frente Amplio había votado el 50% de sus artículos, incluidos los artículos referidos a la reforma jubilatoria que generaban la comisión de expertos. Bueno, el Partido Comunista y algunos sectores sindicales, frente al movimiento para anular toda la ley, frente a la campaña contra toda la LUC, lanzaron un planteamiento intermedio donde intentaban no impugnar ningún artículo que hubiera votado el Frente Amplio. Al final aceptan meter algunos, creo que unos 5 artículos, pero no los referidos a la reforma jubilatoria. Exacto. Y en todo ese periodo, los dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT, Hugo Bay, el economista Hugo Bay, del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, participó en la comisión de expertos. Ajá, sí. Y el que vaya a ver el Twitter
ahora se llama X. Sí. Elon Musk le cambió el nombre. El ex Twitter de Hugo Bay va a ver que en el 2019, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, Hugo Bay defendía el aumento progresivo de la edad de retiro. Exacto. Lo que ya estaba en el programa 2014 de Frente Amplio, y decía que había que ir elevando la edad de retiro a medida que aumentaba la expectativa de vida. Ese era el representante del PIT-CNT en la comisión de expertos del gobierno, que por supuesto ambientó las condiciones para que se aprobara esta ley sin una intensa movilización para derrotarla. Y cuando en el PIT-CNT se impulsó por algunos sindicatos un paro de 48 horas, el PIT-CNT ni lo consideró, no lo rechazó, y del mismo modo que no aprobó ninguna medida contundente, sino algunos paros parciales frente a la ley. Quiere decir que en realidad lo que se iba a la dirección sindical, Marcelo Abdala, en general el PIT-CNT, que el Marcelo Abdala estaba aliado en ese momento a articulación y a lucha, ¿no? Me parece que esto también es relevante. El Partido Comunista había impulsado a Fernando Pereira de articulación y de la vertiente artiguista como presidente del Frente Amplio. Esto lo digo porque hoy Fernando Pereira y la vertiente artiguista salen a atacar públicamente el plebiscito. Y se rompió la alianza entre el Partido Comunista y la articulación en el PIT-CNT, o por lo menos está en crisis, nos diremos si se rompió para siempre, porque probablemente esté intentando llegar después a algún acuerdo, por lo menos a algunos sectores de ambas partes. Pero bueno, entonces teníamos una actividad muy intensa para buscar que esto se canalizara hacia las elecciones, es decir, con el discurso que todavía dicen algunos dirigentes del Partido Comunista, por lo menos Juan Castillo ha dicho algo por el estilo en estos días en la prensa, o por lo menos la prensa reproduce eso, que ellos impulsaban un diálogo social para el gobierno que viene y que no era su intención llevar adelante un plebiscito. Eso fue una maniobra que tuvieron que recorrer. Esto me parece importante porque llegamos, después de 4 meses desde aprobada la ley, después de no haber hecho una gran movilización contra el gobierno, llegamos a que se presenta en el día de hoy una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional que se va a plebiscitar en octubre de 2024 y que, venció, repito, una cantidad de obstáculos muy grandes, ¿no? Sí, Rafa, yo quiero agregar que respecto a esto último que vos decías de Castillo, que es algo que dicen todos, ¿no? Orsi, Carolina Cose no lo dice así, pero también es tributaria de esto del diálogo social, que habría que preguntar qué es lo que considera un diálogo social, porque incluso en esa terminología, que el PIT-CNT, que es la organización más representativa, ¿no? Claro, pero ellos consideran a las patronales también, ¿no? Lógico, a los capitalistas. Estamos hablando de que, y a las AFAP. No, claro. Es decir, pero en ese diálogo me refiero, ¿no? Serían interlocutores. Digamos que la enorme mayoría del PIT-CNT es que votante de Frente Amplio, puede ser considerada su base hasta cierto punto, lanza una iniciativa después de un diálogo y de un debate dentro del propio movimiento obrero. Entonces ni siquiera en los términos que lo plantean ellos aparece como viable el planteo, sino que simplemente detrás del diálogo social lo que se esconde es la oposición, digamos, al plebiscito, y que ahora acuñan la fórmula de la libertad de acción, ¿no? Así como si uno no tuviera la libertad de acción ya de por sí. Sí, es el sabotaje, ¿no? Es decir, acá hay dos aspectos que me parecen importantes, porque hay sectores, el caso del senador o diputado, ya no sé qué es, Gustavo Olmos, diputado, que integra el astorismo, digamos, sí, la coordinación entre Astor y Vergara y otros sectores. Compromiso progresista serenista o serenista progresista, no sé, un nombre aburrido. Creo que es muy claro lo que él dice, ¿no? Él dice, el Frente Amplio no tendría ni que firmar, ni llamar a firmar, y si sale este plebiscito no tendría que ensobrar. Pero como algunos partidos ya adelantaron que van a apoyar, para no romper el Frente Amplio, que cada uno haga lo que quiera. Quiere decir, nos dejan a nosotros sabotear, atacar, ¿no? Sí. No solo no firmar, sino seguir atacando la campaña, dice, y mientras tanto los otros apoyan y firman. Eso sería un frente, no se sabe con qué finalidad. Bueno, ganar el gobierno, ¿para que gobierne quién? Orsi, que defiende la SAFAP. Este es el carácter de este tipo de frente de centroizquierda, estos frentes llamados populares que domina la pequeña burguesía acomodada y proimperialista, ¿no? Eso me parece que es importante. Ahora, el Partido Comunista parece como de los que apoyan. Ahora, yo me tomé el trabajo de mirar en el semanario
el popular del Partido Comunista el lugar que ocupa el plebiscito en los últimos números. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, en la semana en que a nivel de secretariado ejecutivo había alcanzado un acuerdo y se iba a llevar a la siguiente mesa representativa nacional ampliada la discusión en el PIT-CNT, pero un importante acuerdo porque excluía solamente a los que abiertamente se oponían a eso, como a Evo y otros. En ese semanario ocupaba el lugar 12, la página 12. Media página donde la verdad, esto no estoy exagerando, vayan a la página web del Popular del Partido Comunista. La mitad del artículo estaba dedicado a otros temas, ni siquiera estaba dedicado a la cuestión de esta campaña contra la reforma jubilatoria. Y en el último ocupa la página 15. Se fue más atrás todavía, después de que la Mesa Representativa Nacional Ampliada lo votó por el 80% de los sindicatos presentes. Entonces me parece que esto también es revelador, porque después cuando uno lee en El Observador, por ejemplo, de que dentro del Partido Comunista hay sectores que no estaban de acuerdo, ¿no? Sobre todo aquellos que integran más la estructura del Frente Amplio, los responsables de la relación con los otros partidos del Frente Amplio, no tanto el ala sindical, dice. Es un artículo que uno no tiene por qué dar fe de todo, pero cierra, ¿no? Sí, si vos ves que el día en que al día siguiente, el viernes siguiente, a que la Secretaría Ejecutivo se llegó a un acuerdo primario, al día siguiente hubo pintadas de militantes del Partido Comunista a favor del plebiscito. Exacto. Pero en la semana siguiente, todavía después de haberse aprobado ya en la propia Mesa Representativa Nacional Ampliada, el tema plebiscito contra la reforma jubilatoria ocupa la página 15. O sea que perdió terreno, en un periódico de 16 páginas. Claro, a nivel del órgano del Partido Comunista esto desaparece. Y lo único que se menciona en ese periódico, no lo único porque hay muchos artículos, obviamente, quiero decir, el eje de ese periódico, hay artículos sobre el golpe en Chile, cosas por el estilo. El centro es la cuestión del Congreso, llamado Congreso del Pueblo, tercer Congreso del Pueblo, que es una instancia completamente, vamos a decir la verdad, de aparato, no ha recorrido una movilización ni un debate popular. Y que me tomé el trabajo de buscar en los documentos de resúmenes del Congreso del Pueblo y las palabras seguridad social apenas aparecen. Con lo cual, ese programa que pretende ser lanzado, esta es una instancia todavía no definitiva, llamado Congreso del Pueblo, fue un primer evento, no sé si habrá un segundo, que resume supuestas propuestas de distintos grupos sociales. No he visto una enumeración de qué grupos sociales reales hay atrás de todo esto. Bueno, realmente las palabras reforma de la seguridad social prácticamente no existen. O sea, existen, pero muy a la pasada, claro, para hacer énfasis en incentivos a las cooperativas, en cuanto a los aportes a la seguridad social y cosas por el estilo, y no para hacer referencia a ninguna lucha contra la reforma jubilatoria del gobierno, que prácticamente no es mencionada. Entonces, esto me parece que es categórico. Es decir, estamos hablando de que la cabeza del Partido Comunista está colocada en un evento, en una instancia que se manifiesta como un intento de colocar en discusión un programa en el Frente Amplio, ¿no?, hacia las elecciones que vienen, y donde está ausente la campaña contra la reforma jubilatoria. Sí. Esto me parece sumamente importante porque muestra que aún los partidos que aparecen, bueno, el partido principal que aparece como defensor dentro del Frente Amplio de esta campaña, no es tan defensor. Más allá de que sus militantes de base sí lo son. Búsqueda hoy dice que Castillo plantea abiertamente que se mantenga eso dentro del FAS y que el Partido Comunista no pretende que el FAS se declare por él. Sí, que cada uno haga lo que quiera. Así que los que quieran sabotear sigan saliendo a sabotear, y los que quieran... O sea, la paradoja además que el candidato que respaldó, seguramente por un cálculo electoral, es Lima, ¿no? Lo único que los candidatos que aparecen. Un candidato que en realidad es uno de los personajes más conservadores del Frente Amplio, uno de los que estuvo obstaculizando, por ejemplo, la ley del derecho al aborto, ¿no?, el derecho a la decisión de la mujer en la cuestión del aborto, que después fue el proyecto empeorado en la negociación parlamentaria por exigencia del Partido Independiente, porque como el Frente Amplio no contaba con el voto de Lima en la Cámara de Diputados en ese momento, no tenía mayoría y por lo tanto fue un proyecto empeorado por Andrés Lima. Ahora Andrés Lima dice que firma, hasta ahora es el único que se proclama candidato a la interna del Frente Amplio que lo dice. Ya claramente Orsi ha salido a atacar, Vergara ha salido a atacar, Cose silba y mira para arriba, está chiflando.
no se quiere pronunciar. Entonces me parece que es muy claro quiénes dominan el Frente Amplio, ¿no? Sí, tiene vida corta la cosa, ¿no? Es decir, en algún momento va a tener que decir algo. Va a tener que decir si firma o no firma. Exacto, si firma o no firma. Y me parece que... Y además hay que tomar en cuenta que hoy sale además publicado en la prensa que el MPP, al menos, que ya sabemos que es opositor, Mujica ahí planteaba que, bueno, que él se opone a la campaña por el plebiscito porque la campaña electoral no es para discutir plebiscito, es para discutir política. Es decir, cada vez los ataques tienen menos coherencia, ¿no? Es decir, porque se supone que uno llega, es decir, para discutir este plebiscito justamente es uno de los ejes de la política. Estamos hablando de que la reforma no puede ser desmerecido con ese argumento, quiero decir, al menos, ¿no? Estamos hablando de que estas reformas son las reformas que se están llevando a cabo en todo el mundo. Es decir, este problema de ver la visión provincial, ¿no? Y tratar de llevar todo el debate una visión con miras cortas, tampoco tiene lugar en ese sentido, quiero decir, ¿no? Y además mencionar que los lugares donde se hicieron estas reformas en el pasado reciente se están volviendo a discutir nuevas, una reforma sobre otra reforma, justamente, es decir, el capitalismo quiere que la gente se muera trabajando, porque en Francia se discutió pasarlo de los 62 a los 64 años, acá se elevó de 60 a 65, y en otros lugares se va a elevar de 65 a 70, después va a venir para acá eso. Por eso el problema de que 65 a 67, después más arriba. Es así, en España, en distintos países, esta es la cuestión, ¿no? Que está colocada también. Yo creo que primero lo siguiente, hay un documento que ha circulado, hoy lo menciona Búsqueda, ha circulado también el PDF a nivel de algunos lugares, por lo menos me ha llegado a mí, de lo que se llama la Cooperativa Comuna, que es una cooperativa de economistas que asesoran a sindicatos, creo que también, no sé si siguen teniendo, pero tenían un convenio con Brecha, o por lo menos se publicaban artículos de ellos en Brecha, muchas veces interesantes, por lo menos en cuanto a la información. Podemos discrepar a veces con el análisis, pero siempre es bueno. La cuestión es que este documento claramente tiene una inspiración 100% capitalista, así, la defensa de un punto de vista capitalista, porque dice que no se puede fijar en la Constitución en los 60 años, porque en definitiva, lo cual revela que su voluntad es poder tener libertad para que aumente la edad de retiro contra los trabajadores, que establecer este aumento que implicaría del gasto de seguridad social, que significa el aumento de las jubilaciones más bajas, va a implicar la posibilidad de que crezca el informalismo, es decir, la subdeclaración por parte de las empresas de trabajadores, la evasión de impuestos, de aportes, y que por lo tanto va a terminar afectando a los propios trabajadores con desocupación y todo lo más. Bueno, ese es el argumento que yo le escuché a Ignacio de Posadas todavía. Sí, no tengo que ir a Astori, tengo que ir, es decir, para encontrar quienes defienden eso, es un planteamiento enteramente neoliberal y muy imbécil. Lo quiero decir con claridad, muy estúpido, porque lo que decía Camilo recién es evidente, ¿no? Es decir, lo que nos plantean los capitalistas justamente es que hay que aumentar la edad de retiro y hay que profundizar, incluso mantener y profundizar el régimen de ahorro individual, porque es la manera de hacer competitivo al país frente al mercado mundial, y de esa manera generarán empleo y mejoraremos todos y viviremos en un mundo mejor. Pero como eso lo hacen en los demás países, que también elevan la edad de retiro y empeoran todas estas condiciones, también allí se reduce el gasto de seguridad social. Entonces, lo que estamos haciendo es, para competir con los otros países, en realidad es reducir en todos lados las condiciones de existencia de los trabajadores y de los trabajadores jubilados en particular. No solo los jubilados, la seguridad social no afecta solo el tema de jubilaciones, y por lo tanto lo que se está haciendo es colocar trabajadores a competir contra trabajadores en vez de colocar la Unión Internacional de los Trabajadores contra los capitalistas. Es decir, expresa un punto de vista capitalista tan burdo que es llamativo que este grupo de economistas esté asesorando sindicatos. Sí, y además, Rafa, quiero decir una cosa, porque ya independientemente si el documento era para un asesoramiento interno y se filtró... Sí, porque dicen ahora que se filtró, que no era la intención. Exacto. Por favor. El punto es que, primero, que demuestra que
al menos en algunos ambientes, ¿no?, intelectuales, algunos ambientes vinculados a la academia, el eje está muy corrido a la derecha en primer lugar, ¿no? Es decir, no hay un debate en ese campo, en el campo. Segundo es que, es decir, como dice Búsqueda, el documento se solidariza con la posición de AEBU, que es un documento enteramente eso, en el campo del capitalismo, pero además el lenguaje es el Observador creo que publicaba, que era propio de una cámara de industria, ¿no? El lenguaje técnico y... Es llamativo porque realmente el nivel de elaboración es nulo, no manejan datos importantes. Por ejemplo, a ver, hay un dato muy importante. 500.000 personas cobran jubilaciones mínimas que están en 17.000 pesos, ¿no? Es decir, estarían en menos si no hubiera una norma que establece... 30% más o menos, ¿no?, de las jubilaciones son. Ponele, sí. No tanto, no, más, quiero decir, más del 30%. Así que estamos ante una situación de, obviamente, miseria de muchos jubilados y pasivos. Por supuesto que elevarlo al salario mínimo no son 4.000 pesos más. No hace a que vayan ahora a tirar manteca al techo. Pero establece un punto de vista que me parece muy importante y muy progresivo, que es vincular la lucha de la jubilación con la lucha por el salario mínimo. Porque entonces cuando los trabajadores luchan por el salario mínimo, van a luchar también por elevar las jubilaciones más bajas. Esto me parece que es un punto fundamental de unión de la clase obrera ocupada, desocupada y también... La pregunta de Rafa, ¿esto no se dan cuenta los compañeros de esto? Eso es lo llamativo, quiero decir. No, es que están completamente obnubilados con una visión patronal, capitalista, donde lo que sale de la mesa, del escenario, en esta visión, es la posibilidad de una revolución social, un cambio social. Es decir, el capitalismo es eterno, entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos crecer la producción en el marco capitalista en Uruguay, buscando que se coloquen los productos en el mercado mundial, y si no se coloca vamos a tener problemas, vamos a tener desempleo, bla bla bla. Es el discurso de la calle Pou, de Arbeleche y de gente hasta más a la derecha que ellos, ¿no? Entonces esto marca una bancarrota completa de economistas que se dicen de izquierda. Sí, además quiero decir algo. Me parece que el documento, cuando menciona todas estas maniobras que haría, ¿no?, que haría el Estado, que haría el régimen político para tirar a la baja, ¿no?, lo que dice, tira a la baja los salarios. Si vos atás en espejos, pones en espejo esto que sería una virtud, es decir, porque plantearía en tendencia al menos la necesidad de un poderoso frente único de los trabajadores. Es decir, a ver, los jubilados en estas condiciones van a seguir laburando, ¿no? Si son jubilados que trabajan, siguen siendo activos, son pasivos pero siguen siendo activos, porque la jubilación no les da y van a tener que trabajar de alguna manera. Pero objetivamente plantea, al menos en tendencia, potencialmente un frente único entre los trabajadores activos y los pasivos. No, eso que sería una virtud. Jubilados que están no están ya directamente en condiciones de trabajar, ni los va a tomar nadie. Exacto. Están en condiciones de salud muchas veces precarias y todo. Y obviamente una mejora de su jubilación es 4.000 pesos más, que es una miseria, puede ser muy importante desde el punto de vista de asistencia y de medicamentos y de una cantidad de aspectos que hacen a una mejora en la vida. Obviamente que estamos hablando de una miseria, pero significa, un aumento de un 20%, de un 25% de la jubilación mínima. Claro. Con lo cual, no es, ya reitero, no es una maravilla, no es partida mateca al techo, pero coloca un punto de vista que es la solidaridad y la unidad de la clase obrera, tanto trabajadores como jubilados. Y lo otro, me parece que el problema de la iniciativa de ATCS, que ahora es del PISNT, de colocar este debate, vuelve a colocar sobre la mesa el debate de un salario mínimo, es decir, que la burocracia ha dejado de lado, que nosotros siempre dijimos que obviamente tiene que estar atado, es decir, la discusión de un programa, que tiene que estar atado, tiene que ser... igual el costo de la canasta familiar, ¿sí? Y esa es la virtud que me parece que tiene el planteo, que la burocracia en todos los países de la región, no solo en Uruguay y en el mundo, ha dejado de lado hace mucho tiempo por reivindicaciones de otro tipo. Por ejemplo, ahora se debate el problema de la reducción de la jornada laboral en el vacío, ¿verdad? No se debate un salario. Entonces, por un lado eso. Y lo otro que me parece importante es que los compañeros descubren que el agua moja, porque todas estas cosas que se le achacan a la iniciativa, es decir, de fijar el salario, la jubilación y establecerlo en la Constitución y demás, como
en el sentido de que eso va a tener como respuesta del capitalismo todo esto, es decir, la informalidad, la no declaración de... Eso es inherente al capitalismo. Simplemente, en todo caso, lo que se puede decir es que la propuesta desnuda eso, y que el capitalismo además en su periodo de crisis, en todo caso lo que desnuda es que el capitalismo no puede pagar la fuerza de trabajo, es decir, de manera, digamos, que pueda recrear esa fuerza de trabajo. Estas son cosas que ha colocado el debate y que los compañeros no, es decir, plantean un medrano dentro del régimen, de un régimen capitalista que está en bancarrota, y que los compañeros como estudiosos y como profesionales de eso saben que está en bancarrota. Eso es lo llamativo. Y si no saben, quiero decir, no sé dónde viven. No saben. No saben porque si no se plantearían un cambio social. Quiero decir, están completamente adaptados al capitalismo. Eso es lo que se refleja en ese documento. Pero ese documento serviría para tirar la ley de 8 horas. Quiero decir, si la ley de 8 horas establece un límite al capitalismo y entonces el capitalismo puede achicar el empleo, vamos a borrar la ley de 8 horas. ¿No? Que de hecho, y esto me parece que merece una reflexión sobre incluso esta reforma constitucional que entendemos que es progresiva, este movimiento, pero pensemos lo siguiente, si la ley de 8 horas se cumple, ¿cuántos trabajadores tienen 2 empleos? ¿Cuántos trabajadores hacen horas extras y sin eso no viven? ¿No? Los que están con trabajo, ¿no? Porque hay una cantidad que está desempleado. Tenemos muchos trabajadores haciendo mucho más de 8 horas, otros que no llegan a hacer 8 horas porque a duras penas hacen changas, están desempleados por periodos. Entonces, en realidad, el capitalismo no cumple la ley de 8 horas. Por lo tanto, una discusión por la reducción de la jornada laboral también incluye una ilusión. A mí me parece muy importante que frente a un aumento del desempleo los trabajadores coloquen el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores ocupados y desocupados sin rebaja del salario, lo cual implica reducir la jornada laboral. Pero no es que porque tenga la ilusión de que si fijo la jornada en 6 horas o en 4 horas, eso el capitalismo lo va a cumplir, porque lo que va a hacer es bajar el salario para esas 6 horas o 4 horas y vas a tener que laburar 8 o más horas para poder sobrevivir, porque eso son tendencias inherentes al capitalismo y solo pueden superarse superando el capitalismo. Lo mismo con esta ley, con esta reforma constitucional. Quiero ser muy preciso en esto, porque a ver, vamos a suponer el mejor escenario, es decir, juntamos las firmas, cosa que no dudo, vamos a plebiscito, se gana el plebiscito, cosa que va a ser una campaña muy dura. Se gana el plebiscito. El plebiscito no establece, por ejemplo, es decir, la reforma no establece, por ejemplo, cuál es la tasa de reemplazo para las jubilaciones. Tal vez inmediatamente un triunfo no pueda suceder, pero en otro gobierno pueda suceder que el gobierno produzca la baja de la tasa de reemplazo. Claro. Es decir, que te puedes ir a los 60, pero en vez de irte con el 45, el 50, el 55%, dependiendo de las condiciones, etcétera, te vayas con el 30, con el 25, así con una cifra cualquiera, quiero decir. No hay nada que impida eso. Por otro lado, sería imposible prever todos los posibles vericuetos por los cuales te puede trampear la burguesía. Porque el problema de fondo acá es discutir que mientras el poder esté en manos de la burguesía, mientras la clase capitalista rija los destinos del país e incluso internacionales, se plantea una situación en la cual echa la ley, echa la trampa. ¿No? Es decir, van a buscar los vericuetos para trampear la voluntad popular en caso que triunfe. Por lo tanto, esto tiene que estar ligado a una lucha por un gobierno de trabajadores, por el gobierno del obrero y de los sectores explotados, para llevar adelante una transformación económica del conjunto de la sociedad. Y no solamente vincularla a la cuestión jubilatoria, ¿no? Porque es evidente que si los salarios siguen cayendo, las jubilaciones van a caer también, porque son proporcionales al salario. Por otra parte, estamos en una situación a nivel no solo nacional, sino internacional de desempleo creciente, ¿no? Es decir, esta política que llaman de atraer inversores, haciéndolos atractivos del país, que de alguna manera la cooperativa comuna se sube al carro de ese discurso. Bueno, ¿cuál es la ciudad de este país que tiene mayor desempleo? Río Negro, donde se instaló UPM1, ¿no? Nos iba a sacar del mal del desempleo. Luego vas a ver que todo el litoral, bueno, tal vez por influencia, obviamente, de la situación cambiaria de Argentina, ¿no? Es decir, que está muy barata para los uruguayos, todo el litoral está en un nivel de desempleo enorme. Vamos a decir que es por la frontera. En Durazno y en Tacuarembó, que son los 2 departamentos influidos por la cuestión de UPM2, una mega obra mucho más grande que la UPM1,
son dos de los departamentos con mayor desempleo también. Hay un desempleo descomunal en Durazno y en Tacuarembó. Ambos están, Paso de los Toros está ahí, claro, en el límite entre los dos. Y hay trabajadores, por supuesto, que se movilizan a esa zona por la obra civil, digamos, de esa fábrica y todo lo que implica de logística, del tren de UPM y toda una cantidad de cosas que consumen en esos departamentos, que movilizan un poco el comercio. Son de los departamentos con mayor desempleo. Quiere decir, vamos a creer que sí, que UPM hizo crecer un poco el empleo en esos lugares y movilizó un poco. Si sacamos la obra UPM y la obra del tren, esos departamentos que están por arriba del 10% del desempleo, estarían mucho más altos, estarían el 20% tal vez. Sí. Entonces, estamos hablando de la decadencia, la descomposición de un régimen social, la incapacidad de una clase dominante de desenvolver al país. Y nosotros vamos a atar nuestro destino a ellos. No les pongas impuestos por los pobrecitos, porque si no, capaz que perdemos más el empleo. No, hay que plantear una discusión de una salida de conjunto para la clase obrera, para los sectores explotados, y esto implica una transformación social que obviamente el Frente Amplio no puede hacer, porque representa intereses capitalistas. Por algo defiende la SAFAP, pero no solo la SAFAP, por algo mantuvo la zona franca, por algo dentro de la zona franca metió mega inversiones de multinacionales, por algo durante el gobierno del Frente Amplio se llegó al nivel más alto de extranjerización de la tierra y de concentración de la tierra. Es decir, se generaron subsidios al capital a través de exoneraciones de impuestos, no solo de aportes patronales, descomunales. Entonces, a pesar de eso, la economía fue decreciendo. El final del gobierno del Frente Amplio en gran medida se debe a una caída de la economía y a un malestar en toda una cantidad de sectores, sobre todo en el interior del país, también en Montevideo, en la periferia, etcétera. Sectores que no veían ninguna perspectiva de progreso. Eso los castigó de alguna manera. Bueno, el planteamiento que claramente está arriba de la mesa a través de los Orsi, los Vergara, los Gustavo Olmos, ¿no?, los Pepe Mujica y tanta gente, es el de atarnos a la clase capitalista, porque supuestamente a través de eso vamos a encontrar una salida de desarrollo. Una clase que ha sido incapaz del menor desenvolvimiento del país y que seguimos discutiendo cada tanto si la carne se tiene que exportar procesada o en pie. Es decir, se puede permitir o no, que de hecho se permite, la exportación de ganado en pie. Es una discusión que tiene, no es que 50, 70, 80 años. Claro. Y en la cual hoy descubre el gobierno y también descubre Mujica que todos los frigoríficos son extranjeros y están siendo monopolizados por una empresa. Todos los bancos son extranjeros, salvo el Banco de la República, el Banco Hipotecario y los bancos del Estado. Esto es el resultado de toda esta política que llevaron adelante todos estos gobiernos, que nos decían que el camino era para desenvolver al país. Entonces me parece que es muy claro que los trabajadores no podemos colocar nuestra expectativa en este tipo de programa, y no leí la verdad en profundidad los documentos iniciales de este Congreso del Pueblo, pero ninguno de ellos plantea una transformación social profunda. Entonces, por ejemplo, vuelve a plantearse la idea desde sectores del sindicato de la carne, los frigoríficos, de un frigorífico multimodal nacional, testigo, etcétera, etcétera. Algo, fracasó en la época de Luis Valleverde y lo están planteando ahora cuando están todos en manos extranjeras, no hay un solo frigorífico con manos estatales, en vez de plantear la estatización de la industria frigorífica, que era lo que planteaba el primer Congreso del Pueblo. Entonces, y la CNT en los 60, están completamente integrados a la política del Frente Amplio de entrelazamiento con el capital financiero internacional y con las multinacionales, con el Fondo Monetario, y por lo tanto no plantean ninguna superación del régimen capitalista. Esto a pesar de que los militantes de base del Partido Comunista, del Partido Socialista, etcétera, dicen otra vez volver a vivir lo mismo del progresismo. No, vamos a intentar ir un poquito más a fondo. Bueno, compañeros, sus dirigentes no están planteando ninguna profundidad, y los convocamos a una reflexión en la discusión de todos estos temas, porque evidentemente durante 3 periodos de gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias no se tocó ningún resorte fundamental de la economía y se mantuvo, los grandes intereses se mantuvieron intocados, ¿no?
Sí, totalmente, Rafa. Me parece que además las conclusiones políticas, ¿no? Es decir, esta situación que atraviesa el movimiento obrero, este debate que se produjo, es básicamente la discusión del fracaso de una estrategia, quiero decir, ¿no? Es decir, hasta cierto punto toda esta política del PC, el Partido Comunista, que en el pasado le dio frutos, digamos, ¿no? Las maniobras, las maniobras de dilación, ¿no? De los choques y demás, en gran parte salen muy mal parados en este debate, en el tema de la reforma. Y decimos que es una reforma que trata de volver la rueda para atrás de hace un año y medio, ¿no? No estamos planteando que, si bien plantea una serie de cuestiones progresivas, un poco más que un año y medio, porque en realidad en parte deshace la reforma del 96 con el tema FAP. En parte, quiero decir, porque no toca aspectos que estableció la reforma del 96, como la tasa de reemplazo, el salario jubilatorio, el promedio salarial sobre el cual se calcula el sueldo de la jubilación inicial. Todo eso no está establecido en esta norma. Y bueno, quiere decir que en realidad, cuando hay sectores que dicen que esta es una reforma socialista, ¿no? Esto lo dicen sectores del gobierno, estamos ante una estupidez completa, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Supongamos que realmente volviera a la situación del 95, ¿no? Es decir, entonces la calle Herrera era socialista, porque claro, esto era lo que había cuando estaba gobernando la calle Herrera, no había FAP. Nosotros, la dictadura militar tenía el régimen jubilatorio de la calle Herrera, era socialista. Pacheco, Areco y Bordaberry tenían una situación mejor, porque la dictadura introdujo el acta número 9, que ya estableció una serie de quitas y de perjuicios. Entonces Bordaberry y Pacheco no eran socialistas, eran comunismo, claro, más claro, total. Claro. Es decir, estamos ante una completa imbecilidad de parte de la clase capitalista, de sus intelectuales, de sus propagandistas, de sus publicistas, de sus periodistas, que establecen esta patraña de que este proyecto es socialista. Es decir, nosotros lo apoyamos, es decir, a pesar de que no recupera todo lo que deberíamos recuperar los trabajadores, ni incluso no podríamos ir más a fondo en las reivindicaciones en la cuestión jubilatoria, porque es una plataforma para unir a la clase obrera en contra del conjunto del régimen del Fondo Monetario Internacional, al cual están sometidos la derecha y la centroizquierda. Las dos alternativas que se van a enfrentar en la elección que viene están unidas en mantener los grandes pactos con los banqueros, con el Fondo Monetario, entre ellos la SAFAP, no solamente la SAFAP, pago de la deuda. Otro aspecto que no me quiero centrar, la verdad, en el documento de la cooperativa comuna de economistas, que les quiero pedir que se saquen la palabra comuna, porque se hace referencia a la Comuna de París y es un insulto, ¿no? Pero llegan a decir que esto va a encarecer el pago de la deuda externa, porque van a tener que adquirir deuda a tasas más altas. Es decir, que gente que se llama comuna defiende el pago de la deuda. Está completamente sometido a la mentalidad de los banqueros. Es una identidad sociológica. A los intereses de los banqueros, por supuesto, y genera una presión sobre la conciencia obrera y los activistas obreros, la vanguardia de la clase obrera, los trabajadores de los sindicatos, una presión derechista. Por eso yo creo que vamos a tener que responder este documento, pero realmente es abominable, lo quiero decir, esto no es un ataque personal, no sé ni quién lo redactó, pero gente que asesora a los sindicatos, en vez de estar dándole herramientas para combatir el discurso de los capitalistas, el programa de los capitalistas, elementos que los ayuden en este combate, trasladan la presión de los capitalistas y los banqueros sobre los sindicatos. Es descomunal. Bueno, no me quiero, repito, centrar en ello, pero me parece extremadamente grave, ¿no? No, y además es sintomático, digo, me parece que es eso, ¿no? Es decir, hay un ambiente que permite, quiero decir, ¿no? Un ambiente que permite este tipo de elaboraciones, digamos, teóricas, por llamarlo de alguna manera. Rafa, no sé qué no, yo creo que hemos desarrollado bastante y podemos intentar hacer programas más cortos. Hacer programas más cortos, pero además sí quiero hacer una actividad, ¿no? Para anunciar. Exacto. Algunos anuncios que es, bueno, uno es una mesa redonda que vamos a sacar una placa para difundir después sobre la temática del agua, la privatización del agua, el proyecto Neptuno, la cuestión de la sequía, la destrucción del ambiente por parte de de los estancieros, los ojeros, los latifundistas, el gran capital, que se refleja en la pudrición del agua y en la escasez también del agua, la sequía, en los procesos de destrucción ya que son internacionales, obviamente, ¿no?
el Amazonas, todo eso que está impactando En Libia estaba viendo ahora una catástrofe de inundaciones, pero sí, el mundo está entre las inundaciones y la sequía, ¿no? Es decir, totalmente. Es decir, lo que se llama el cambio climático está provocado, obviamente, por el capital, por la codicia de los capitalistas, el afán de lucro inmediato que lleva a la destrucción ambiental. Esto vamos a convocar a una mesa redonda para el jueves 28 de septiembre, en la cual van a participar los compañeros María Selva Ortiz, de Redes, Amigos de la Tierra, una compañera que hace tiempo trabaja en los temas ambientales y del agua en particular, el compañero Víctor Baqueta en realidad se debe pronunciar, después le vamos a preguntar, que es un periodista y un viejo militante del movimiento obrero y popular, actualmente periodista, vinculado a los temas ambientales. Digo que es un viejo militante porque después en algún otro momento lo vamos a traer para tener una discusión sobre la huelga general del 73, porque es un compañero que ha investigado mucho este tema y que supo guardar una cantidad de documentos del periodo de la huelga. Interesantísimo. Y tiene varios libros sobre el tema. Bueno, entonces decía María Selva Ortiz, Víctor Baqueta y el compañero Federico Kramerman, el presidente del sindicato de la empresa de aguas del país, que es la OCE, de FOSE, y que en este momento está siendo objeto en particular de una persecución por parte del Estado, del gobierno, que está en este momento siendo procesado por la justicia por un supuesto atentado, especialmente agravado y la mala encuesta, que fue prender una bomba de humo dentro de una oficina en el marco de una movilización del sindicato contra la privatización. Quiere decir que es evidente que estamos ante una ofensiva antisindical. Bueno, pero obviamente también nos va a poder dar, además de solidarizarnos con Federico Kramerman, nos va a poder dar la opinión del Sindicato de Trabajadores de la OCE sobre este proceso de privatización del agua y de destrucción de la OCE, porque hace tiempo, no solo bajo este gobierno de derecha, sino también bajo gobiernos de centro-izquierda, se viene achicando la fuente de trabajo en OCE y generando una cantidad de privatizaciones, de trabajo precario, contra la cual se viene reclamando y movilizando el sindicato. Y entonces todo esto también va a ser parte de esa mesa redonda. Entonces eso es el jueves 28 a las 19 horas en el local del Partido de Trabajadores en Paysandú y Florida. Paysandú y Florida, Paysandú 802. Bueno, vamos a ir recordándolo igual, va a salir una placa, capaz que algún video también esté publicitando la actividad. Muy importante además porque hoy veía compañeros de Durazno que están denunciando la situación de... 3 días sin agua. 3 días, 40.000 personas sin agua. O sea, y que Federico lo tuiteó también, Federico Kramerman. Estábamos viendo ahí, decir que se confirman todas las denuncias, ¿no? Vi al compañero Matías Matonte que hizo un videíto en las redes que dice, bueno, procesan por una bomba de humo a Federico Kramerman, ¿qué tendrían que hacerle al presidente de la OCE que deja 3 días sin agua a la ciudad de Durazno? Y que confirma la denuncia de los trabajadores, porque el tema del desmantelamiento de la OCE, ¿no? Es decir, la falta de personal y demás, la falta de materiales, es decir, no tienen bombas, o sea, bombas de agua para drenar, o sea, cuestiones muy elementales. Confirma todas las denuncias que viene haciendo FOSE, el sindicato. Le terminan dando la razón hasta Alberto Fernández. Abre las canillas y no sale agua, dijo. Totalmente. Había exagerado, pero en Durazno no exageró. Tiene razón. Bueno, así que nada, vamos a estar informando. Va a haber otras mesas redondas que vamos a ir confirmando. Vamos a alargar un cronograma de actividades del local central del Partido de los Trabajadores, algunas de características de mesas redondas, de otras actividades políticas y también algunas actividades culturales, de debates más referidos a la historia, a distintos aspectos de la cultura también. Totalmente. Rafa, y que decimos que compartan, que nos busquen, estamos en TikTok ahora también, recordamos eso, ¿no? Nueva red, busquen ahí PT Uruguay. PT.Uruguay, bueno, Twitter que ahora es X, Facebook, Instagram. Y vuelvo a reiterar un planteo que hice del programa pasado, nadie me dijo que estaba loco, entonces creo que lo voy a reiterar. Está el periódico Tribuna de los Trabajadores en papel dedicado a la campaña por el plebiscito. Hace un volante también. Hay un volante que está saliendo hoy mismo ya está impreso. Así que, bueno, llamamos a acercarse al Partido de los Trabajadores para primero hacerse del periódico y ayudarnos a la distribución del periódico y del volante. Lo que digo que no estoy loco es que hace un planteo a los compañeros que simpatizan con nuestras ideas, con nuestra campaña, a comprar 10 números que si sale 30 pesos, son 300 pesos, y que no quiere decir que eso sea fácil para todo el mundo, pero nos permite financiar el periódico y que lo vendan luego o lo regalen a sus relaciones, lo hagan llegar a más trabajadores, a más jóvenes,
y de esta manera difundir más esta campaña, ¿no? Es decir, volvemos a exhortar en este sentido a ayudarnos a Tribuna de los Trabajadores, al Partido de los Trabajadores, a llegar con nuestro planteamiento a más compañeros. Exacto. Bueno, Rafa. Bueno, vamos a dejar por acá entonces. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene, jueves... ya no sabemos ni qué día estamos. 21. 21. Mañana cumpleaños, che. Manda un saludo. Mañana cumpleaños. ¿Vos cumplís años? Sí, cumpleaños. No me acuerdo. Ni yo me Que acordaba. lo cumpla muy feliz. Bueno, feliz cumpleaños adelantado. Gracias, nada. Compartan, comenten y háganos llegar la duda, pero compartan sobre todo para que llegue a, este debate es muy fundamental, me parece que se esté de acuerdo o no, me parece que aporta para lo que es el eje de la situación política de hoy en día, ¿no? Sí, sin duda es el tema que está permanentemente figurando en los ataques de la prensa, llevan en los programas matutinos de televisión, llevan todo el tiempo gente a hablar de derecha o de centroizquierda, a hablar en contra de plebiscito, ¿no? Es decir, entonces es evidente que les está pegando, que tienen miedo y que incluso las encuestas las primeras encuestas que surgieron daban un 39% a favor y un 20 y pico % en contra, es decir, casi que cerca del 2-1, ¿no? Sí. Más allá de una cantidad de gente que todavía no opinaba. Quieren remontar el partido de atrás, por eso, ¿no? El partido que vienen perdiendo y lo quieren remontar. Claramente ellos saben que esta reforma es completamente antipopular, que es completamente rechazada y por lo tanto que el discurso de defensa de la SAFAP y de defensa de los métodos de retiro se hace muy difícil, ¿no? Y obviamente el planteamiento de aumentar las jubilaciones más bajas también es algo que va a penetrar mucho. Esto va a generar, yo me anticipo que las firmas se van a conseguir por 2 o por 3 antes de ser entregadas, no 270.000, yo me juego que va a haber más de 700.000, pero bueno, después lo chequeamos, cuando lleguemos a la presentación de las firmas, chequeamos con este programa y vemos si me equivoqué por exceso o por prudente. Claro. Bueno, quedamos totalmente, así. Quedamos así, nos vemos, compañeros. 21 es la semana de vacaciones de septiembre, a los maestros que van a estar en ese momento en el Día del Maestro y todo eso, trasladamos otro saludo, pero bueno, Tribuna TV y Tribuna de los Trabajadores no descansa la semana de vacaciones de septiembre. Nos vemos, Rafa, nos vemos, compañeros. Nos vemos.